Bienvenidos a otro estudio profético de la palabra de Dios. Es un privilegio nuevamente venir a ustedes donde sea que se encuentren para estudiar la palabra de Dios. Y les doy gracias por acompañarme. Le doy gracias a ustedes porque toman su tiempo para estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión tenemos un tema importante. Nuestro tema de hoy está o se encuentra en Daniel capítulo 2, la piedra poderosa de Daniel capítulo 2. Es un estudio muy conocido por el pueblo de Dios, por ustedes, pero vamos a ver una parte que posiblemente no la han considerado. Es un tema muy importante para nosotros. Pero como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, les quiero leer una referencia antes de orar. Y esta referencia se encuentra en el libro Testimonio para los Ministros, la página 118, y dice: Los peligros de los últimos días están sobre nosotros, y en nuestro trabajo hemos de amonestar a la gente acerca del peligro en que está. No se dejen sin tratar las solemnes escenas que la profecía ha revelado. Si nuestros hermanos estuvieran despiertos, aunque fuera a medias, si se dieran cuenta de la cercanía de los sucesos descritos en el Apocalipsis, se realizaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos pide que velemos por las almas como quienes han de dar cuenta. Presentad nuevos principios y acumulad la clara verdad. Ella será como espada de doble filo. Pero no os manifestéis demasiado dispuestos a asumir una actitud polémica. Hay ocasiones en que hemos de quedar quietos para ver la salvación de Dios. Dejad que hablen Daniel y el Apocalipsis, y digan cuál es la verdad. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalzad a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sí, hermanos, verdaderamente estamos viviendo en estos últimos días. Dice que los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Y dice que si nosotros o la iglesia, si estuviera a medias despiertos, dice que se llevaría a cabo, ¿verdad?, una reforma, se llevaría a cabo una reforma en nuestro medio. También dice que dejemos que el libro de Daniel y Apocalipsis nos hablen y nos digan cuál es la verdad. Y sobre todo, hermanos, debemos de exaltar a Jesús, porque Jesús es el centro, ¿verdad? Es el fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, hermanos, tenemos una referencia muy importante que nos insta a que dejemos que el libro de Apocalipsis y Daniel nos hablen, para que entonces nosotros podamos estar despiertos y saber cuál es la verdad que Dios tiene para nosotros. Y con este pensamiento, hermanos, los invito a que me acompañen a postrarnos de rodillas para invocar el nombre de Dios. Vamos a orar. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Suplicamos tu bendición, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu que pueda guiar nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra. Acompáñanos y bendice a toda persona que va a estar mirando este video, que tu presencia esté en sus vidas. Ayúdanos pues, te lo suplico todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro estudio se encuentra en el capítulo 2 de Daniel, la piedra poderosa de Daniel 2. Y yo sé que posiblemente para muchos de ustedes este tema es conocido, sin embargo queremos ver un aspecto que es muy importante, que posiblemente no lo han considerado. Bueno, para empezar, vayamos al libro de Daniel capítulo 2. Es una profecía muy conocida por muchos de ustedes. ¿Se acuerdan que en esta profecía el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño? Y después que tuvo su sueño,
se le olvidó el sueño. Entonces él mandó a los astrólogos, a los magos, a los grandes hombres de Babilonia, a que vinieran y que le relataran no solamente el sueño, sino también la interpretación. Sin embargo, nadie pudo hacerlo. Finalmente a Daniel se dio cuenta, él pudo venir y entonces él le relató no solamente el sueño, sino también la interpretación. Y vamos a empezar leyendo Daniel capítulo 2, vamos a empezar a leer el versículo 28. Dice el versículo 28 de Daniel 2, pero hay un Dios en el cielo. Dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces aquí, hermanos, nos muestra claramente que este sueño o esta visión, lo que soñó el rey, es una profecía o es un evento que se iba a llevar a cabo en los últimos días. También lo podemos ver leyendo Daniel capítulo 12, el versículo 4, que nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces aquí, hermanos, vemos que el libro de Daniel iba a ser sellado. Dice que Dios le dijo a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver que en este tiempo del fin, en estos últimos días, es cuando Dios va a revelar las profecías y las visiones y todo lo que se encuentra en el libro de Daniel. Por lo tanto, hermanos, vemos que este libro de Daniel, las profecías que se encuentran allí, tienen que ver con nosotros, tienen que ver con estos últimos días. Otra referencia también la encontramos leyendo el libro capítulo 8 de Daniel y el versículo 17. Básicamente nos da la misma idea. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Por lo tanto, hermanos, lo que encontramos en el libro de Daniel son profecías, son visiones que Daniel se le mostró que tienen que ver con nuestros tiempos, con eventos de estos últimos días. Y por lo tanto, la profecía de Daniel 2 tiene mucho que ver con nosotros y por lo tanto es muy importante que nosotros sepamos exactamente la verdad que contiene el libro de Daniel. Muy bien, hermanos, entonces para empezar vamos a leer el sueño, la visión o la profecía, y vamos a leer Daniel capítulo 2. Vamos a empezar a leer leyendo del versículo 31 al 35. La razón que no vamos a leer todo el capítulo es porque es una profecía muy conocida y ustedes saben la historia, pero queremos enfocarnos en los versículos que tienen que ver con nuestro tiempo y que son importantes para nosotros. Vamos a leer del versículo 31 al 35 y después vamos a leer el versículo 44 y 45. Y dice esto, tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Su cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedaran rastro alguno.
mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora escuchen el versículo 44 y 45. Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien, hermanos, entonces aquí básicamente tenemos el sueño del rey. Dice la Biblia, o dice lo que hemos leído, dice que él miró una imagen. Su cabeza era de oro, su pecho era de plata, su vientre era de bronce, sus piernas de hierro, y los pies eran de barro cocido y de metal o de hierro. Y él miró que una piedra fue cortada de un monte, no con mano humana, y después que fue cortada del monte, dice que esta piedra destruyó a la imagen. Por lo tanto, hermanos, queremos saber en este estudio qué representa, ¿verdad?, la imagen, qué representa el monte y especialmente qué representa la piedra. También la Biblia nos dice que después que la piedra destruyó a la imagen, dice que esa piedra creció y se hizo un gran monte y llenó la tierra. Entonces queremos saber exactamente qué representa eso. Normalmente se entiende que la piedra representa a Cristo en su segunda venida. Pues vamos a ver, hermanos, si eso es en realidad lo que representa la piedra. Y vamos a empezar primeramente mirando la estatua, la imagen, ¿verdad? ¿Qué representa la imagen? Bueno, es algo muy conocido, hermanos, que la imagen con los diferentes metales, ¿verdad? El metal de oro, plata, bronce, hierro y después barro cocido con metal o con hierro, representa básicamente los reinos que han gobernado la tierra, empezando con Babilonia, que es representado por la cabeza de oro. Después viene el reino de los medos Persia, los medos y los persias, representado por el metal de plata. Después viene el reino de Grecia, representado por el bronce. Después Roma, y nuestra posición, hermanos, nuestra posición, nuestro tiempo está representado por los pies, por los dedos, ¿verdad? De barro cocido y de metal o de hierro. Entonces nuestra posición en esta imagen se encuentra en los pies. Se encuentra en los pies. Esto lo podemos encontrar leyendo Testimonios para la Iglesia, volumen 1, la página 361. Ahí la hermana White dice, nuestra posición en la imagen de Daniel 2 se encuentra en los pies, ¿verdad? Por lo tanto, ya vemos que Babilonia ya pasó, Medo-Persia, ¿verdad? Ya pasó, Grecia y Roma, pero nuestra posición actual se encuentra en los pies. Y Dios usa metales, ¿verdad?, para mostrar los diferentes reinos. El metal número 1 sabemos que es el oro, mostrándonos al reino de Babilonia, el reino que logró, ¿verdad?, ser el primer reino mundial. Después los medos Persia, Grecia y Roma. Entonces, básicamente eso es lo que representa la imagen. Ahora, ¿qué podrá representar un monte? ¿Qué representa un monte en la profecía? Porque aquí vemos que la piedra fue cortada del monte. Entonces queremos saber qué representa este monte. Y para eso, hermanos, vamos a empezar a leer Daniel capítulo 9 para explicar básicamente lo que representa el monte. ¿Qué representa el monte en la profecía? Bueno, Daniel 9, versículo 16 nos dice, «Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte,
porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Noten ahora el versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces aquí vemos que Daniel está orando, y está orando por el pueblo de Israel, y lo está comparando como un santo monte. Entonces vamos a ver, hermanos, claramente que un monte en la profecía, y especialmente en este contexto, representa al pueblo de Dios, representa al pueblo de Dios. Vamos a leer otra referencia que se encuentra en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 y el versículo, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Entonces aquí, hermanos, vemos claramente que va a llegar el tiempo en que Dios va a exaltar a su iglesia como cabeza de montes. Sobre todas las iglesias falsas, Dios va a exaltar a su pueblo. Y aquí lo está comparando con un santo monte, igual como lo vemos en el libro de Daniel. Y vamos a ver otra última referencia que se encuentra en Isaías 56. Esta referencia es muy conocida por muchos de ustedes. Isaías 56, versículo 7, que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces el Señor dice que nos llevará a su santo monte, y lo está comparando a su iglesia, a su templo, y nos dice que la casa, su templo, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces claramente, hermanos, vemos aquí que un monte representa al pueblo de Dios, representa a la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, que este monte que está aquí en Daniel 2 representa a la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se acuerdan, en el versículo 28 nos dice que esta profecía, este sueño, esta visión o este sueño, esta profecía que tuvo el rey, dice la Biblia que se va a llevar a cabo en los últimos días. Es una profecía para nuestros últimos días. Y por lo tanto vemos que la iglesia de estos últimos días es la iglesia adventista del séptimo día. Es la última iglesia, ¿verdad? La iglesia Laodicea. Es la última iglesia de Apocalipsis. ¿Se acuerdan ustedes si leemos en Apocalipsis capítulo 3? Ahí nos menciona del versículo 14 al 18, nos menciona el mensaje a la iglesia de Laodicea. La iglesia Laodicea era la séptima iglesia de la era cristiana y obviamente representa al pueblo adventista del séptimo día, ¿verdad? No puede representar a otras iglesias, no puede representar a la iglesia católica, a la iglesia bautista o la iglesia metodista. ¿Por qué? Porque esas iglesias se consideran Babilonia, ¿verdad? No tienen la ley de Dios, no tienen el mensaje que Dios nos ha dado. En la iglesia verdadera de estos últimos días representa a la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, sabemos que Dios tiene hijos en esas comunidades, que va a llegar el tiempo en que Dios los va a llamar a que salgan de Babilonia, a que salgan de esas comunidades. Pero en esta visión o en esta profecía vemos que la piedra es cortada directamente del pueblo adventista del séptimo día. Viene de la última iglesia, ¿verdad? Que se encuentra en Apocalipsis, la iglesia Laodicea.
la iglesia de los últimos días. Eso es lo que representa ahí, hermanos. Entonces, vemos aquí claramente que la imagen representa los reinos que han gobernado la tierra. Nuestra posición, hermanos, se encuentra en los pies. Se encuentra en los pies. Y es muy importante esto porque vemos que en nuestro mundo no hay un reino como en el pasado, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia o Roma, que esté gobernando al mundo. No, hoy en día lo que tenemos, hermanos, son muchos reinos. Reinos fuertes como el hierro y hay reinos débiles como el barro, pero no hay esa unidad, ¿verdad? Todavía no. Entonces por eso somos representados por los pies en esta imagen. Vemos que el monte representa la iglesia adventista del séptimo día, donde la piedra es cortada, sale la piedra, ¿verdad? De ese monte. Entonces vamos a ver también aquí, hermanos, que si el monte representa iglesia o representa el pueblo de Dios, vamos a ver que la piedra, siendo un remanente o siendo una parte de la montaña o del monte, tiene que representar a personas, tiene que representar a gente. Ahora, sabemos nosotros, hermanos, que en la profecía o en la palabra de Dios, vemos que Cristo está representado por la piedra. Sabemos de que Cristo representa también la piedra. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver algunos textos que nos van a mostrar esto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces aquí, hermanos, vemos claramente que la roca era Cristo, la roca que Moisés hirió, que les proveyó agua, ¿verdad? Que dirigió al pueblo de Israel en ese tiempo, representaba a Cristo. Cristo representa la roca. También podemos ver en Efesios, si leemos en Efesios capítulo, vamos a ver Efesios capítulo 2, del 19 al 21 nos dice esto: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces vemos claramente, hermanos, que Cristo representa la piedra del ángulo, la piedra angular, la piedra más importante en el templo, la piedra que soporta todo el peso, que soporta toda la presión. Cristo es esa piedra. Entonces no hay ninguna duda, hermano, que Cristo representa la roca y representa la piedra angular. Vamos a leer otra referencia. Esta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 10 y el versículo 11. Dice esto: Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, hermanos, aquí tenemos una profecía. Y aquí tenemos una profecía en la cual
cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, había una piedra muy peculiar, muy diferente a las otras piedras. Y por un tiempo los edificadores la rechazaron, ¿verdad? La rechazaron y la abandonaron y continuaron con la construcción. Cuando llegaron a la parte más importante del fundamento del templo, la piedra, necesitaban una piedra angular, pues trataron diferentes piedras y ni una encajaba. Después se acordaron de aquella piedra que habían rechazado, abandonado, y después la trajeron y fue la piedra que encajó perfectamente en esa fundación, en ese fundamento. Y por lo tanto eso llegó a ser una profecía de Cristo, de cuando Cristo vino iba a ser rechazados por su pueblo, por los judíos. Sin embargo, Cristo iba a llegar a ser la piedra angular, la piedra más importante del templo espiritual. Y por lo tanto aquí estamos mirando que lo que sucedió en el tiempo de Salomón en la construcción de ese templo era una profecía de cómo Cristo iba a ser rechazado. Sin embargo, Cristo iba a ser la piedra angular, la más importante de ese templo. Y por lo tanto, hermanos, aquí vemos que sí, verdaderamente Cristo es representado por la piedra, representa la roca, ¿verdad? Del tiempo de Moisés. Pero vamos a ver algo aquí, hermanos, que esta piedra de Daniel 2 no representa a Cristo en su segunda venida. Es un contexto diferente, es una profecía muy diferente. Vamos a ver que Cristo en esta profecía de Daniel 2 representa a su pueblo, más bien representa a su pueblo reflejando el carácter de Cristo. Entonces es Cristo a través de su pueblo que Dios va a usar para destruir a la imagen y para proclamar el mensaje. No representa la segunda venida de Cristo. Y ahorita a través del estudio se nos va a aclarar esto más para que ustedes lo puedan entender. Acuérdense que la piedra viene de un monte. La piedra no viene del cielo. La piedra viene de un monte. La piedra, después que destruye a la imagen, dice la Biblia que esta piedra crece y llega a ser un gran monte y llena la tierra, ¿verdad? Cuando Cristo venga por segunda vez, no va a haber crecimiento. Él simplemente viene, recoge a su pueblo y se lo lleva al cielo. Es más, sus pies ni siquiera van a tocar la tierra. Pero aquí en este contexto de Daniel 2 vemos que la piedra, después de destruir la imagen, crece, llega a ser un gran monte y llena toda la tierra. Vemos una gran diferencia ahí, hermanos. Por lo tanto, vamos a ver que esta piedra definitivamente representa al pueblo de Dios. Es un remanente de la iglesia de la iglesia adventista del séptimo día, porque la piedra fue cortada del monte, mostrándonos que la piedra es un remanente, tiene que ser del mismo material como la montaña, y vamos a ver que representa al pueblo de Dios. Pero en este punto vamos a ver que representa a la iglesia purificada, la iglesia fuerte, la iglesia poderosa que Dios va a usar para destruir a su imagen. Y vamos a ver algunas referencias que nos van a ilustrar a la iglesia de Dios como una piedra. Vamos a ver que también la iglesia de Dios es representada como una piedra. Y vamos a ver algunas referencias para que esto se nos aclare más. Vamos a empezar a leer Daniel capítulo 12, por ejemplo, Zacarías capítulo 12, versículo 3. Y observen cómo aquí la palabra de Dios nos explica o nos habla. Dice Zacarías 12, versículo 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntaran contra ella. Hermanos, esta es una profecía muy grande porque nos muestra que va a llegar el día
en que Dios va a poner a Jerusalén, a su iglesia, como una piedra pesada. Y dice, a todos los pueblos, todos los que se le cargaren serán despedazados. Entonces aquí vemos a la iglesia en un estado fuerte y representada por una piedra pesada. Pero vamos a ver otras referencias que nos muestran esto también. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro y vamos a ver el versículo. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 3. Vamos a empezar del versículo 3 al versículo 5, dice. Primera de Pedro capítulo 2 del 3 al 5. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, claramente aquí está diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como ya les he explicado, Cristo es representado por la piedra angular, que es la más importante de un edificio, de un templo, es la que soporta el peso, la que resiste toda la presión. Sin embargo, aquí en Primera de Pedro 2 nos dice que vosotros también como piedras vivas, mostrándonos que nosotros, el pueblo, la iglesia, la gente, somos representados como piedras vivas. Por eso les dije, hermanos, que aquí en Daniel 2 vamos a ver que la piedra que fue cortada del monte no representa a Cristo en su segunda venida, sino más bien representa al pueblo de Dios, reflejando el carácter de Cristo. Y es ese pueblo que va a destruir la imagen, es ese pueblo que va a predicar el evangelio, ¿verdad? Eso es lo que estamos mirando aquí. Vamos a leer otra referencia. Esta referencia se encuentra en Joyas de los Testimonios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 90. Dice esto: Dios me presenta esta advertencia como especialmente necesaria para vuestro bienestar. Él os ama con un amor inconmensurable. Ama a vuestros hermanos en la fe y obra con ellos con el mismo fin que con que obra con vosotros. Su iglesia en la tierra ha de asumir proporciones divinas ante el mundo como templo edificado de piedras vivas, cada una de las cuales refleje luz. Ha de ser la luz del mundo, como una ciudad asentada sobre una montaña que no puede ocultarse. Está construida de piedras puestas lado a lado, que se adaptan una a la otra y forman un edificio sólido y firme. No todas las piedras tienen la misma forma. Algunas son grandes, otras pequeñas, pero cada una tiene que ocupar su lugar. Y el valor de cada piedra queda determinado por la luz que refleje. Tal es el plan de Dios. Él desea que todos los que trabajan para Él ocupen su lugar señalado en la obra para este tiempo. Hermano, es una referencia muy importante y muy clara y nos muestra que la iglesia o el templo dice que está edificada de piedras vivas que representan a nosotros, representan al pueblo, representan a personas que estamos edificando ese templo espiritual. Dice que las piedras son de diferente tamaño, pero todos tienen algo en común y es que están reflejando la luz. Dice que tienen que ser la luz del mundo, que tenemos que ser un pueblo especial, un pueblo importante. Y dice que Él desea que todas estemos trabajando en armonía
y que formemos ese templo espiritual. Por lo tanto, hermanos, esta referencia nos muestra claramente que nosotros también somos representados como piedras, piedras que estamos construyendo ese templo espiritual y debemos de estar reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. Y por lo tanto, hermanos, vamos a ver que la piedra aquí en este contexto representa exactamente eso, representa al pueblo de Dios, un remanente de la iglesia remanente que Dios va a usar para finalizar o terminar la obra. Y les voy a leer una referencia que básicamente nos dice quién es ese pueblo. Si leemos en Testimonio para los Ministros, la página 422 nos dice esto. Dice, ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad, tienen justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los miembros del reino de Cristo son los hijos de Dios, socios en su gran firma. Los elegidos de Dios son un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Son la sal de la tierra, la luz del... Son piedras vivas, un real sacerdocio, son socios con Cristo Jesús. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Entonces, hermanos, claramente esta referencia nos muestra y nos dice quiénes son los verdaderos súbditos de Dios, del reino de Dios. Y aquí menciona una lista de cualidades, características que se tienen que llevar a cabo en el verdadero pueblo de Dios. ¿Verdad? Dicen que todos los que tienen justicia, paz, somos un linaje escogido, ¿verdad? Somos la sal, ¿verdad? De la tierra. Dice, son la sal de la tierra, la luz del mundo. Y menciona, son piedras vivas, un real sacerdocio. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y hermanos, el único pueblo que la Biblia nos menciona que siguen al Cordero por donde quiera que va, básicamente nos está hablando de los 144,000. Los 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y vamos a ver, hermanos, que esta piedra representa nada más ni nada menos que a los 144,000. El remanente que va a ser sacado de la iglesia remanente. Este es el pueblo que Dios va a usar para destruir a la imagen, destruir a todas las herejías y errores y todo lo del mundo a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios. Y de esa manera la piedra destruye a la imagen. Y esta piedra, hermanos, como hemos estado mirando, representa exactamente a los 144,000. Como les dije, no representa a Cristo en su segunda venida, como se nos ha dicho, por lo menos, ¿verdad? Hemos escuchado esa interpretación. Básicamente, hermanos, vemos que la piedra viene del monte, la piedra no viene del cielo, ¿verdad? Cristo viene del cielo. Es un contexto, una profecía muy diferente. Y dice que después que la piedra destruye la imagen, esa piedra crece y llega a ser un gran monte y llena la tierra. Cuando Cristo venga, Él no toca la tierra, Él simplemente viene por su pueblo y se los lleva al cielo, ¿verdad? Son cosas muy diferentes lo que estamos mirando ahí. Ahora la pregunta surge, hermanos, ¿cómo fue cortada la piedra del monte? ¿Sí notaron eso? Si leemos el versículo 45, nuevamente Daniel 2:45 dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano. Entonces la pregunta es, entonces ¿cómo fue cortada la piedra del monte? Si nos dice que no fue cortada con mano, entonces ¿quién hizo esa separación?
Vamos a ver, hermanos, que el ser humano, para trabajar, para hacer cualquier cosa, necesitamos usar nuestras manos. Eso nos indica que, y eso nos muestra que el ser humano, para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Relativamente necesitamos usar nuestras manos. Pero aquí, cuando la Biblia nos dice que de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, Dios puso esa frase aquí, hermanos, porque nos quiere enseñar que el ser humano no tiene absolutamente nada que ver con esta separación de la piedra del monte. El ser humano no va a tener nada que ver allí. Es un acto divino y es una obra de Dios que va a ser al separar a los 144,000 del monte. El ser humano no va a tener nada que ver allí. Y les voy a leer esto. Lo encontramos leyendo el libro de Testimonio para los Ministros, la página 47. La página 47. Pero les voy a leer también la página 46, porque la página 46 nos habla de una verdad muy importante que nosotros debemos de entender. Les voy a leer la página 46 y la página 47 de Testimonio para los Ministros, y dice: la iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no la destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y a aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Entonces aquí, hermanos, nos muestra claramente que hay dos influencias en la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación, para exaltar las normas de Dios, para exaltar el amor, la justicia y la verdad. Y hay otra influencia que trabaja para la corrupción de la iglesia de Dios. También nos dice que mientras Cristo trae a la iglesia personas que están convertidas, también el diablo trae a la cizaña para que pueda traer una influencia mala y pueda destruir a la iglesia. Pero aquí también nos menciona que nadie debería de tomar en sus manos la responsabilidad de quitar a la cizaña o lo que ellos piensan que son hermanos pecadores que deberían de quitarlos de la iglesia. No, esa no es una obra que Dios nos ha dado. Dice aquí, dice: la cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? De que a veces en la iglesia vemos, pues hay que quitar a esas personas porque las consideramos como cizaña. Es muy importante, hermanos, que tengamos eso en mente. Ahora les voy a leer la página 47, porque en la página 47 nos menciona y nos da muy claro, nos habla muy claro de la manera que Dios va a hacer esta separación, cómo Dios va a separar a esta piedra de la montaña, del monte. Noten lo que dice aquí: el hombre finito está propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter a aquellos que no están capacitados para ello.
Nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas, bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. Si notaron aquí, hermanos, es algo muy importante esta referencia. Dice que la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos de hombre alguno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no confía esta separación en el ser humano. Por eso la Biblia aquí en Daniel 2 nos dice que la piedra fue cortada del monte sin mano humana. ¿Por qué? Porque el ser humano no va a tener absolutamente nada que ver con esa separación, sino los únicos que van a hacer esa separación son los ángeles de Dios. Ellos son los que van a separar el trigo y la cizaña. El ser humano no tiene nada que ver allí, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, que esta separación, la piedra cuando es separada del monte, representa básicamente la purificación de la iglesia adventista del séptimo día. Va a llegar el tiempo, hermanos, que Dios va a purificar a la iglesia. La referencia dice que la iglesia de Dios es imperfecta. Sin embargo, dice la referencia que Dios no destruye a su iglesia, sino más bien lo que va a pasar es de que porque Dios ama tanto a su pueblo, va a venir y la va a purificar y va a quitar a esos pecadores que están en la iglesia a través de sus ángeles, no por el ser humano. Que esto quede muy claro, hermanos. Entonces vamos a ver que esta separación, hermanos, representa Ezequiel 9, representa la purificación que Dios va a hacer a través de la profecía que encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 9. Y vamos a ver, antes de eso les voy a leer una referencia que se encuentra en Joyas de los Testimonios. Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 335 y la página 336. Dice: el verdadero pueblo de Dios que toma pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y díjole Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los hierros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. ¿Son aquellos que se los oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y dar la mano a los pecadores de Sion, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres que llevaban armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal
y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Leas el capítulo 9 de Ezequiel. Hermanos, esta es una referencia sumamente importante porque nos muestra lo que va a suceder en la iglesia, nos muestra un juicio, nos dice que hay un sellamiento en proceso en el pueblo de Dios. Y nos menciona que solamente aquellos que estén gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en la iglesia van a ser los que van a lograr ser sellados. Nos dice también que la obra final que se hace a favor de la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Y nos dice, notes esto con cuidado. Y dice, leas el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Por qué el espíritu de profecía hace énfasis en que leamos el capítulo 9 de Ezequiel? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en Ezequiel capítulo 9 vemos la purificación de la iglesia. Vemos ese evento cuando Cristo viene a la iglesia para hacer esta separación. Va a ser esta separación. Y los que van a ser separados van a ser los que lograron ser sellados. Vamos a leer, por lo tanto, Ezequiel capítulo 9, porque es lo que el espíritu de profecía nos recomienda que leamos. Dice Ezequiel capítulo 9. Dice, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon juntos al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hermanos, esta referencia es una referencia muy solemne. Es una referencia muy importante porque nos muestra lo que va a suceder con la iglesia de Dios. Vemos aquí, hermanos, la manera que Dios va a cortar la piedra del monte y lo va a hacer a través de una purificación, lo que estamos leyendo aquí, hermanos. Dios manda a sus ángeles, primero manda un ángel para que vaya sellando, vaya marcando
a los hombres y las mujeres y los fieles que están gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Hermanos, la situación en la iglesia es triste porque vemos que la iglesia está representada por la iglesia Laodicea, una iglesia que está tibia, una iglesia que no está ni fría ni caliente, sino que está en una condición tibia, una condición mundana. Una condición en la cual necesita, ¿verdad? Necesita la ayuda de Dios. Y por lo tanto vemos que estando la iglesia en esa condición, se requiere que se esté gimiendo y clamando por las abominaciones que se están llevando a cabo en la iglesia. Por lo tanto, aquí en Ezequiel 9, vemos que Dios manda a un ángel. Y este ángel, su obra es de sellar, de marcar a los hombres que están fielmente amonestando, que fielmente están, como dice ahí, clamando, gimiendo y clamando por todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. ¿Cuáles son las abominaciones, hermanos? Pues son las cosas, las prácticas del mundo, celebrando fiestas mundanas, la vestimenta, ¿verdad? La manera en que adoramos al Señor, la mundanalidad que ha entrado a la iglesia. Son muchas abominaciones que están separando a la iglesia de Dios. Y por lo tanto Dios aquí nos está diciendo que se tiene que llevar una obra de gemir y clamar por ese tipo de pecados. Después que el ángel va y sella o marca a los que están haciendo esa obra, entonces vemos que le siguen otros 5 ángeles. Pero la obra de estos 5 ángeles, hermanos, es para destruir, para matar a todas aquellas personas que no fueron sellados por el ángel. Todas las personas que no lograron ser sellados. Entonces aquí, hermanos, tenemos una matanza, tenemos un tipo de purificación, tenemos un juicio que viene de Dios. Ahora, a veces cuando leemos Ezequiel 9, escuchamos de que Ezequiel 9 se cumplió, ya tuvo su cumplimiento en la destrucción de Jerusalén. Hermanos, eso no es la verdad. Cuando Ezequiel recibió esta visión, habían pasado varios años, él estaba en cautiverio, Jerusalén ya había sido destruida. Usualmente nosotros entendemos las profecías como una profecía, cuando Dios le da una profecía a un profeta, siempre es de un evento que va a suceder en el futuro. Casi en todos los casos, hermanos, vemos que cuando un profeta profetiza, siempre es de un evento que es futuro. En este caso, cuando Dios le dio la profecía a Ezequiel 9, está hablando de un evento futuro, no de un evento que ya había sucedido años atrás. No hace sentido, ¿sí me entienden? Y además la hermana White está mencionando que nosotros o los que vamos a ser sellados o los que van a ser sellados son los que van a estar gimiendo y clamando por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia, en la casa de Dios. Y les voy a leer otra referencia. Esta referencia se encuentra en Manuscritos Publicados, la página 260. Manuscritos Publicados, la página 260. Dice, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Rechazan humillar sus almas y ser convertidos. No por mucho tiempo el Señor va a tolerar con este pueblo que se le han revelado grandes y importantes verdades, pero que han rechazado traer estas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escuchará usted? ¿Recibirá su mensaje? ¿Será convertido antes que sea muy tarde? Pronto, muy pronto, todo caso será decidido para la eternidad. Hermanos, aquí claramente nos dice el Espíritu de Profecía, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Ella, la hermana White, está diciendo, estudien el capítulo 9 de Ezequiel, porque estas palabras se van a cumplir
Literalmente está hablando de un evento futuro, no un evento que ya se llevó a cabo en la destrucción de Jerusalén. Eso no es la realidad, hermanos. Está hablando de un evento futuro que nunca se ha cumplido. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios va a venir a purificar a su iglesia, la última iglesia de la era cristiana, la iglesia Laodicea, la iglesia adventista del séptimo día. Y la va a purificar, y de esta purificación es cuando sale o es cortada la piedra, que es una representación de los 144,000. Representa al pueblo de Dios reflejando perfectamente el carácter de Cristo. No representa, como ya les he dicho, hermanos, no representa a Cristo en su segunda venida. Esa es una interpretación muy mala de Daniel capítulo 2. Aunque vemos que Cristo sí es representado por la piedra, la roca que dirigió, ¿verdad?, al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Cristo es representado por la piedra angular, la más importante. Y Cristo es la piedra. Pero aquí vemos que es Cristo a través de su pueblo. Es Cristo en su pueblo que hace esta destrucción y quien Dios usa para publicar su verdad, para proclamar el mensaje. Es Cristo en la persona de su pueblo que hace esta obra. No representa a Cristo en su segunda venida, porque Cristo viene del cielo, Cristo no viene de una montaña. Y además cuando la piedra destruye la imagen, esa piedra crece y llega a ser un gran monte y llena toda la tierra. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él no toca la tierra. Él simplemente viene por su pueblo y se los lleva al cielo. No hay ningún tipo de crecimiento. Pero aquí en Daniel 2 sí vemos eso. Sí vemos que esta piedra, después de destruir a la imagen, crece y llena la tierra y se hace un gran monte de nuevo. Entonces, ¿qué puede representar eso, hermanos? Vamos a ver que cuando la piedra destruye la imagen y crece, esa es una representación simbólica de la manera que los 144,000 van a proclamar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y de esa manera va a venir una multitud de personas que se van a salvar. Va a venir una multitud de conversos de las iglesias dominicales, de todo el mundo que nunca han escuchado el nombre de Cristo. Y cuando ellos vengan y se junten y se unan con la piedra, con los 144,000, entonces, ¿qué va a suceder, hermanos? Que esta piedra, siendo un pequeño grupo de una iglesia, de la iglesia adventista, después que sea purificada, salen los 144,000, un remanente de la iglesia remanente. Entonces lo que viene haciendo es de que la piedra, cuando empieza a los 144,000 empiezan a predicar y vienen los nuevos conversos, esa piedra va a crecer porque representa a la iglesia de Dios. Entonces la piedra va a crecer y va a llegar a ser un monte grande, una iglesia fuerte, una iglesia grande. Y de esa manera se destruye a la imagen. De esa manera las teorías, las herejías, los errores, todo lo que tiene que ver con el mundo, la mundanalidad, Babilonia, va a ser destruido simbólicamente a través de la predicación de los 144,000. Noten esto, hermanos, vamos a regresar a Daniel capítulo 2 para que esto no se nos olvide este texto, lo que dice esto. 35, capítulo 2, versículo 35, dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Si observaron ahí, hermanos, la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esta piedra, después de destruir a la imagen, dice que crece y llegó a ser un gran monte. Y de esa manera vemos que la gran multitud entra, se junta con su pueblo. Vamos a ver esto leyendo Isaías 66.
Isaías 66, versículo del 15 al 20. Dice, porque aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y los muertos, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación, y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que dispara un arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí, hermanos? Estamos mirando la proclamación del Evangelio por el pueblo de Dios a través de los 144,000. Van a publicar la gloria del Señor a todas las naciones y van a traer a los conversos, van a traer a los hijos de Dios, como dice aquí, ¿verdad? Los van a traer como una ofrenda para Dios. Y de esa manera la piedra crece y llega a ser un gran monte. Eso es lo que estamos leyendo aquí, hermanos. También podemos leer en Isaías. Noten lo que dice aquí Isaías 52, versículo 1. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Va a llegar el tiempo, hermanos, que la iglesia va a ser purificada, como lo que estamos mirando aquí, cuando la iglesia sea purificada. Y es entonces cuando Dios, después de purificar a la iglesia, manda a los 144,000 con fuerza y poder. Y es cuando se cumple Isaías 52:1. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Jerusalén. Ahora sí, Dios le da el fuerza y el poder, y ahora se viste de ese poder, y ahora Dios la manda al mundo. Manda a los 144,000 a que proclamen el Evangelio al mundo. Y todos los que van a entrar o que se van a unir a los 144,000, como dice el texto ahí, dice, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. En otras palabras, los que se vayan a unir al pueblo, los que se vayan a unir a los 144,000, todos van a ser convertidos, todos van a ser puros, van a ser limpios, no va a haber ni un pecador que se va a unir a la iglesia de Dios. Por eso, hermanos, ahorita estamos viviendo en esta etapa, estamos viviendo en la iglesia final, la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, hermanos, la Biblia y el mensaje, el Espíritu de Profecía nos dice que lo que está por suceder es esta separación que Dios va a hacer a través de sus ángeles. Y por lo tanto, hermanos, nos muestra que nosotros debemos de prepararnos para esa separación. Tenemos que gemir, tenemos que clamar, tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que vivir diferente, tenemos que consagrarnos, tenemos que ser humildes, hermanos. Todas esas cosas que hablan de la santidad se tienen que manifestar en nosotros y tenemos que prepararnos para ser sellados y ser parte de esa piedra poderosa. Por eso les digo, hermanos, que normalmente nosotros hemos escuchado este tema y es un tema muy conocido, ¿verdad? Pero el aspecto que ahorita estamos mirando, hermano, es que la piedra representa al pueblo de Dios, representa a los 144,000 llenos de fuerza y poder, y esa es la manera que Dios los va a usar para destruir a la imagen. No representa a Cristo en su segunda venida, sino más bien representa a Cristo en la persona de su pueblo, en la persona de los 144,000.
Y Dios nos está haciendo este llamado, hermanos, para que nos preparemos. Nos preparemos porque muy pronto esta separación se va a llevar a cabo. Esa es la razón que Daniel le dijo al rey de Babilonia. Esa profecía, ese sueño, es una profecía para los últimos días. Tiene que ver con las generaciones de los últimos días. Tiene que ver con nosotros, hermanos. Estamos viviendo en el tiempo cuando está a punto de suceder esta separación de la piedra del monte de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces les voy a leer algunas referencias, unas 2 o 3 referencias y con esto vamos a concluir nuestro estudio. Vamos a leer Jeremías. Les voy a leer Jeremías capítulo 51. Es una profecía muy maravillosa lo que encontramos aquí en Jeremías, de cómo Dios va a usar finalmente a su pueblo para destruir a las naciones. Jeremías 51, versículo 18 al 20 dice: Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es deformador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Si notaron, hermanos, que va a llegar el tiempo en que Dios va a usar a su pueblo para destruir a naciones y reinos. Y en este contexto, básicamente, estamos mirando cuando la piedra destruye a la imagen, está destruyendo básicamente todo lo que representa la falsedad, todo lo que representa mundano, todas las enseñanzas, las teorías, las filosofías, todo lo que es falso, Dios lo va a destruir a través de su pueblo. Y por eso aquí en esta profecía dice que la piedra destruye a la imagen, destruye a todo lo que viene siendo de ese aspecto mundano y aspecto de error. Y lo va a hacer, hermanos, a través de la predicación de la verdad, a través de la predicación del evangelio. Esa es la manera que la iglesia va a salir al mundo para conquistarla, va a salir como una iglesia victoriosa. Va a ir contra todas las errores, todas las falsas enseñanzas, todo lo que ha sido producido a través de estos reinos y todo lo que es de una naturaleza errónea o mala. Y esa es la manera que la piedra va a destruir simbólicamente a la imagen, es a través de la predicación. También les voy a leer esta referencia. Esta la encontramos en Salmos 126. Es una profecía muy hermosa porque nos muestra la obra que van a hacer los 144,000, la manera que se va a proclamar el evangelio. Dice esto, Salmo 126. Dice: cuando Jehová hiciere volver la Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Si no notaron, hermanos, aquí tenemos una profecía de la restauración del pueblo de Dios. Lo que Dios quiere, hermanos, es que sea restaurada su imagen en su pueblo, que pueda haber esa unidad con su pueblo. Y eso es lo que va a hacer cuando Dios mande a los 144,000.
Dios los va a mandar a los 144,000 para que prediquen el Evangelio a todo el mundo. Y por resultado va a venir una gran multitud. Van a venir esas gavillas que van a ser traídas a la iglesia. Y eso lo van a hacer los 144,000. Y es una profecía hermosa, hermanos, de cómo Dios finalmente va a terminar la obra, usando a este pueblo especial para destruir, ¿verdad?, a la imagen, para predicar el Evangelio y para traer salvación a la gran multitud, a los hijos de Dios que todavía están en el mundo. Hay otra referencia que también lo ilustra en Primeros Escritos, la página 33. Noten lo que dice, es una referencia que también nos muestra. Dice esto, página 33. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Entonces aquí vemos, hermanos, que Dios tiene hijos que no han recibido la luz del sábado. Pero cuando llegue ese tiempo, cuando Dios purifica la iglesia, entonces Dios envía a su pueblo para que vayan y proclamen el sábado, para que den el mensaje: salid, pueblo mío de Babilonia, para que no reciban las plagas. Y de esa manera se destruye la imagen y la piedra crece, porque los conversos entran a la iglesia, se unen al pueblo de Dios, y de esa manera la piedra crece y entonces llena toda la tierra. Y por eso, hermanos, aquí vemos que la piedra no representa a Cristo en su segunda venida, sino más bien representa a Cristo en la persona de su pueblo, del remanente que sale de la iglesia remanente. Y eso es lo que estamos mirando aquí en el estudio de Daniel capítulo 2, la piedra poderosa. Y hermanos, los invito y es mi oración que ustedes sigan adelante para que nosotros podamos llegar a ser parte de esa piedra, de ese pueblo especial que Dios va a usar para terminar la obra. Espero, hermanos, que Dios los bendiga. Es mi deseo y mi oración. Sigan estudiando para que nosotros podamos ser encontrados entre los fieles cuando esta separación se lleve a cabo, cuando esta purificación en la iglesia se lleve a cabo, que nosotros podamos llegar a ser parte de esa piedra que Dios va a usar para terminar su obra. Hermanos, que Dios los bendiga, es mi deseo y mi oración. Voy a terminar con una oración. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por este estudio, por Daniel capítulo 2, que nos muestras una profecía maravillosa y nos muestras la obra que tú vas a hacer a favor de tu pueblo, a favor de tu iglesia. Bendícenos para que podamos ser sellados. Bendícenos, Padre, para que podamos ser esas piedras vivas, reflejando la luz de tu palabra, reflejando la perfecta justicia de Cristo y el perfecto carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, danos tu fuerza y tu poder, y bendice a cada hermano, a cada persona que va a estar recibiendo esta luz, este mensaje, que tú lo puedas bendecir y que ellos puedan apreciar y recibir tu verdad y puedan ser sellados también. Gracias, te lo suplicamos y te lo pedimos todo en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.